Bienvenidos a Informa TV. Hoy lunes 20 de agosto veremos lo más interesante que sucede en el mundo y por supuesto en nuestro país en materia de derechos humanos. Le comento que a nivel nacional es Oaxaca el estado que encabeza la mayoría de las violaciones en derechos humanos. Además veremos que en la Ciudad de México iniciará el próximo Festival Internacional de Derechos Humanos. En materia internacional veremos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordena el fin de la misión de observadores en Siria. En otra información veremos que UNICEF confirma que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil. Esto y más es lo que veremos. Quédese con nosotros, estamos a punto de comenzar. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación vislumbra la posibilidad de reconocer como víctimas de derechos humanos a los familiares de personas que han perdido la vida a manos de soldados, pero también en otros delitos. Cabe señalar que una mayoría de ministros se pronunció por reconocer la legitimidad jurídica de los familiares en estos casos para que puedan promover recursos legales durante los procesos penales, pues consideran que a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de las condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano está obligado a ampliar la protección garantista. Cabe también señalar que esta discusión se dio el pasado viernes durante el análisis del asesinato de la indígena Bonfilio Rubio Villegas, quien murió por el crimen el cual se acusó a un soldado. La cuarta visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila instalará todas las unidades médicas, hospitales del IMSS en Monclova y Frontera, unas unidades para levantar quejas por negligencia médica contra esa institución, luego de haberle causado una lesión a un recién nacido durante la práctica de una cesárea y por presumir que pudieran existir más casos que no se han reportado. En torno a esto, Genaro Sotos Flores, visitador adjunto de la cuarta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, dijo que estos módulos se instalarán de manera aleatoria en distintas fechas y horarios en cada una de las unidades médicas del Seguro Social, al presumir que existen más casos de negligencia médica que por falta de información o de la ubicación de la misma comisión, estas no son reportadas. En la Ciudad de México, del 23 al 30 de agosto, se llevará a cabo el quinto Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos, teniendo como sede principal el Cinépolis Diana, y en esta edición lleva el nombre a Testigo Cine para Actuar. Mediante un comunicado se precisó que Testigo Cine para Actuar tiene como único objetivo brindar a través del cine un espacio para la reflexión y el debate, en donde todas las voces, sin importar su raza, sexo, nivel socioeconómico, religión o postura ideológica, ellos puedan manifestar libremente sus opiniones y experiencias a fin de comprendernos mejor como sociedad y concientizarnos sobre nuestros derechos y obligaciones. Cabe destacar que a la par de este festival se realizarán 2 talleres de derechos humanos en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos capitalina. En Coahuila, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la Subprocuraduría Jurídica de Profesionalización y de Proyectos de la Oficina de Derechos Humanos del Ejecutivo, dieron a conocer la impartición del curso Taller de Derechos Humanos a los agentes del Ministerio Público, peritos y mediadores del Estado. De tal forma que hasta ahora se han capacitado a 367 servidores públicos de las regiones sureste, norte, carbonífera y laguna durante los meses de junio, julio y la primera semana de este mes, con el objetivo de que sensibilicen y se desarrollen a los funcionarios en torno a la cultura de derechos humanos. También vale la pena destacar que mediante este taller se logró capacitar los elementos en temas de garantías individuales, así como de concientización en cuanto a sus responsabilidades y límites
en el cumplimiento de su deber cuando éste perturba los derechos humanos. Allá en Veracruz, a partir de esta semana, la delegación Tuxpan de la Comisión Estatal de Derechos Humanos capacitará al personal que trabaja en las respectivas oficinas públicas de los 3 niveles de gobierno con temas relacionados al respeto que merecen los ciudadanos. En torno a esto, Tonatiu Hernández Sarmiento, delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la entidad, destacó que a petición de algunas oficinas gubernamentales, este organismo de derecho humanista llevará a cabo diferentes series de conferencias para los funcionarios públicos con el propósito de que cumplan una función más respetuosa, principalmente con ciudadanos que padecen de alguna discapacidad, enfermedad o alguna deficiencia física. De igual forma, el defensor de derechos humanos aclaró que dichas capacitaciones no obedecen a quejas sobre actos discriminatorios, indicando que simplemente se trata de que los empleados de gobierno tengan más conciencia sobre los ciudadanos, sobre todo en aquellos que padecen alguna limitante. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas informó que en los próximos días iniciará un censo para contar cuántas personas de origen étnico habitan en la zona conurbada de Zacatecas, Guadalupe, con el objetivo de conocer las necesidades que existen en materia de derechos humanos. En entrevista con Hilda Reyes Beina, quien es titular de la segunda visitaduría del organismo autónomo, refirió que esto se hará porque no existe un cálculo certero sobre el número de personas que pertenecen a alguna etnia. En ese tenor, informó que este censo permitirá conocer las necesidades de los indígenas en aquella entidad. En un segundo momento también indicó que servirá para implementar mecanismos que les permitan una vida más digna en cuanto a los derechos humanos se refiere. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que en lo que va de este año se han interpuesto ante el organismo 1.164 quejas en contra de los elementos de las Secretarías de Defensa Nacional y Marina por presuntas violaciones a las garantías individuales, cifra que está a punto de compararse con la registrada al año pasado, que fue de 1.626 casos. De acuerdo con la publicación del Transborder Institute de la Universidad de Santiago, realizada este mes, el aumento en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional contra el Ejército Mexicano coincide con el despliegue de tropas en todo el país desde que Felipe Calderón asumió el cargo. Y es que dicen que la estadística de la Comisión Nacional de Derechos Humanos muestra una tendiente creciente desde el año 2006. En este periodo, el total de quejas fue de 182. En el 2007 la cifra se ubicó en 367. En 2008 fueron 1.230. Para el año 2009 las quejas se ubicaron en 1.800. En el año 2010 fueron 1.415 y en el año 2011 fueron las 1.626. Los constantes abusos de autoridad y sistematización del uso de la fuerza pública ubican hoy al estado de Oaxaca entre las 10 entidades donde más se vulneran los derechos humanos en América Latina. De acuerdo al presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinberg Calvo, dijo que la entidad presenta un rezago en esta materia por lo menos de 50 años. Por su parte, Jessica Sánchez Maya, defensora de derechos humanos y directora adjunta del Consorcio para el Diálogo Parlamentario, AC, precisó que en la historia de Oaxaca no existe algún precedente en el cual se haya sancionado o encarcelado a un funcionario o funcionaria por haber violentado derechos humanos, lo cual indicó genera una visión y cultura de la permisibilidad y la impunidad que existe en el Estado. La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, dijo que 15 legislaturas estatales aún no armonizan sus respectivas leyes con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de contemplar disposiciones que prevengan, atiendan y sancionen este flagelo. Por ello, la legisladora impulsa un punto de acuerdo para que estas legislaturas locales, tanto de Aguascalientes, Campeche,
Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas establezcan en su marco jurídico disposiciones que garanticen el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres indígenas. Cabe señalar que el informe anual del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, indica que 8.1 millones de mujeres indígenas suelen ser objeto frecuente de abusos y violaciones a su integridad física y moral, así como de violencia intrafamiliar y falta de atención médica. Bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradecemos que continúe con nosotros. Ya estamos preparados para presentarle lo más relevante que sucede en el mundo. Le comento que las 3 integrantes del grupo punk Roxy Pussy Riot, juzgado por cantar en una catedral ortodoxa contra el presidente del país, Vladimir Putin, fueron condenadas este viernes a 2 años de prisión. La sentencia fue dictada por la jueza Marina Sirova y puede ser recurrida en un plazo de 10 días. Cabe recordar que las Pussy Riot se dieron a conocer en toda Rusia el pasado 21 de febrero, cuando 5 de sus integrantes irrumpieron encapuchadas en una zona restringida del altar de la Catedral de Cristo Redentor en Moscú, siendo este el principal templo ortodoxo de aquel país. Durante su acusación, las 3 jóvenes no se reconocieron culpables e insistieron en calificar su acción de expresión política de forma artística. La campaña conjunta Educación Nutricional Infantil de BMW Grupo México y la organización de Save the Children dio ya sus primeros resultados. De acuerdo al reporte del periodo abril-junio de 2012, se han beneficiado a 6.029 infantes y más de 3.000 padres de familia, además de impartirse 526 talleres en 26 escuelas en México. Cabe recordar que esta campaña tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de niños mexicanos, por lo que se desarrollaron actividades de nutrición y salud de los niños, talleres escolares, acciones con directivos, docentes y padres de familia, hasta campañas de nutrición y festivales escolares. La automotriz alemana participa en este proyecto a través de la dinámica de pedir a los clientes de BMW, Mini y BMW Motorrad que hayan comprado o llevado su vehículo al taller de servicio, que contesten simplemente una encuesta de satisfacción vía correo electrónico y así por cada cuestionario que haya sido respondido, la compañía aporta 100 pesos a esta causa. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia otorgó este fin de semana 118.800 dosis de la vacuna neumococo conjugada 13 valente para la inmunización de menores de edad a la Secretaría de Salud de Honduras. Cabe señalar que esta vacunación contra el neumococo forma parte del PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones, uno de los programas más exitosos de América Latina, que ha contribuido a la reducción de mortalidad y morbilidad infantil por enfermedades prevenibles como por la neumonía, la bronquitis, otitis y otras enfermedades provocadas por esta bacteria. En torno a esto, Mariko Kagoshima, representante adjunta de UNICEF Honduras, dijo que el PAI es motivo de satisfacción para la agencia, porque se puede ver cómo el esquema de vacunación en Honduras ha sido ampliado con nuevos y modernos biológicos como el neumococo, lo que demuestra que los avances científicos están disponibles para ese país. Y bien, en otra información, le comento que este viernes el Consejo de Seguridad ordenó el fin de la misión de observadores de la ONU en Siria ante la falta de acuerdo de los países para poner fin a un conflicto que no deja de agravarse. Cabe señalar que luego de la reunión del Consejo sobre Siria, el embajador de Francia de la ONU, Gerard Araud, informó que las condiciones en el país no eran favorables para continuar con esa misión, por lo que indicó que debía terminar el domingo pasado. Por su parte, Edmond Mulet, subsecretario general de la Operación de Mantenimiento de la Paz, precisó que el Consejo mantendría una presencia de las Naciones Unidas en Damasco tras el fin de esta misión
bajo la forma de una oficina de enlace que estará integrada por un grupo de 20 a 30 personas. Fue precisamente este viernes cuando varios cientos de personas se concentraron junto al Centro Pompidou en París, convocadas por una decena de asociaciones y organizaciones no gubernamentales para pedir la inmediata liberación de las 3 integrantes del grupo punk ruso Pussy Riot, condenadas el pasado viernes a 2 años de prisión. En torno a esto, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos y el colectivo feminista OCES La Feminism, entre otros, se reunieron a entre 200 y 300 personas para apoyar a las 3 jóvenes que fueron disfrazadas el pasado 21 de febrero y entraron al altar del principal templo ortodoxo y cantaron contra el actual presidente del país, Vladimir Putin. Los congregados en París denunciaron lo absurdo de la condena en un Estado europeo y laico durante una protesta que se reprodujo en otras ciudades de Francia como Montpellier y Marsella. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, mejor conocida como UNODC, presentó este viernes en la Ciudad de México el proyecto denominado Sistemas de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano. Por su parte, Jerónimo Solís, coordinador del proyecto de la UNODC, explicó que dicha iniciativa tiene por objetivo el fortalecimiento técnico y tecnológico que requieren las autoridades mexicanas para fines de investigación, análisis y elaboración de políticas públicas. Asimismo, la UNODC subrayó que este proyecto cobra vital importancia para conseguir que México provea una información veraz, admisible y transparente de la estimación de cultivos ilegales en ese país. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia denunció este pasado viernes el reclutamiento de cientos de niños soldados en el norte de Mali utilizados para fines militares. En rueda de prensa, Marixi Mercado, portavoz del UNICEF, afirmó que si bien es difícil establecer las cifras exactas, fuentes confiables han señalado que los números están en los cientos y parecen ir en aumento, por lo cual hizo un llamado a todas las partes en el conflicto, los líderes y miembros de la comunidad, para que los niños estén protegidos de los efectos perjudiciales de los conflictos armados y que no participen en estas hostilidades. Adjuntamente, la funcionaria recordó que el reclutamiento y la utilización de menores de 18 años por grupos armados está prohibido por el derecho internacional y es considerado como un crimen de guerra, y si los niños reclutados son menores de 15 años, es tipificado como crimen contra la humanidad. Y bien, en otra información le comento que el secretario general de la ONU y su contraparte de la Liga de Estados Árabes anunciaron este viernes el nombramiento del diplomático argelino Lakhdar Brahimi como su nuevo representante especial conjunto para Siria. Fue mediante un comunicado de prensa donde Ban Ki-moon y Nabil El Arabi agradecieron la disposición de Brahimi de ofrecer su talento y experiencia para contribuir a poner fin a la violencia y sufrimiento del pueblo de Siria. En torno a esto, BAM subrayó que la tarea del nuevo enviado requerirá del apoyo sólido, claro y unido de toda la comunidad internacional y desde luego del Consejo de Seguridad de la ONU. Finalmente, el titular de Naciones Unidas reiteró su agradecimiento al exsecretario general Kofi Annan por sus esfuerzos y contribuciones a la búsqueda de la paz de aquel país. UNICEF confirmó este viernes que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil. Cabe señalar que el último informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, denominado Progreso para la Infancia, un balance sobre la nutrición, determinó que actualmente en el mundo existen 146 millones de niños menores de 5 años con problemas graves de desnutrición infantil. Cuba, sin embargo, no tiene esos problemas, siendo el único país de América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil. Además, vale la pena mencionarlo, recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO, también reconoció a Cuba como la nación con más avances en América Latina en la lucha contra la desnutrición.
Y bien, esto es todo en Derechos Humanos. Yo soy Lea Montañez y les espero el día de mañana con más información. Deseando que usted tenga un excelente día.